acceso a compañeros en esta clase del día de hoy. Bueno, pues el día de hoy tenemos justamente la clase gratuita al concurso de personas en el delito a cargo del doctor Alfredo René Uribe Manríquez, quien voy a mencionar rápidamente su síntesis curricular, porque ya muchos lo conocen, ¿verdad? Y quien no, pues es un gran jurista. Él es doctor en Derecho especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, con formación postdoctoral en Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca. Tiene una amplia trayectoria académica con estudios y estancias en España, Italia, Alemania, Argentina y México en derecho penal probatorio, argumentación jurídica y sistemas de anticorrupción. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público en el estado de Hidalgo. Fue agente del Ministerio Público, juez de ejecución y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Es profesor en instituciones nacionales e internacionales como el INACIPE, la Escuela Federal de Formación Judicial, las universidades en México, España, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil y Ecuador. Es autor y coordinador y participante en más de 30 publicaciones jurídicas, entre ellas Autoría y Participación en el Derecho Penal, la quinta edición, Prueba y Ejecución Penal del 2020, Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Compliance Proceso de 2024. Es miembro activo de diversas asociaciones jurídicas, incluyendo el Ilustre Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Iberoamericana de Epistemología Jurídica. Pues muchas gracias a todas y a todos. Les recuerdo que esta clase se podrá ver en repetición a través de nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Voy a ceder ya el uso de la voz al doctor Alfredo René Uribe Manríquez. Les pido al final podrán interactuar con él, solo sean muy concretos y directos. Permítanme, ¿dónde está el doctor? Un segundito, el doctor. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno, adelante, mi querido René. Te dejo, es todo tuya la plataforma. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y pues además ver caras conocidas. Veo un chorro de alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado. Pues que es para mí un gusto volverles a ver. Y además, primeramente, pues desearles un magnífico año 2026 a todos y a todas ustedes. De verdad que espero que la pasen de lo mejor en este año y que traiga más éxito, prosperidad, salud y bienestar para todos ustedes. Y bueno, pues también agradecer a Manuel y al Liceo Académico MX por la invitación y la oportunidad también de poder compartir con ustedes este curso que va a comenzar el día 15, que son tres módulos de 2 horas. Evidentemente, el tema del concurso de personas en el delito o de autoría y participación en el derecho penal es un tema amplísimo, pero ¿cuál es la intención de este curso? Este curso es un curso introductorio. ¿A qué nos referimos con el curso introductorio? Pues me refiero a que se trata de sentar las bases para una posterior discusión, ¿no? Más especializada y más detallada sobre los temas que implica la autoría y participación. Y bueno, pues además para mí también significa un gusto enorme participar con muchos docentes y académicos de reconocido prestigio. Veía aquí que van a tener la oportunidad de poder tener una sesión con mi querida amiga Liz Padilla, con la que comparto muchísimos intereses académicos. Somos muy amigos y es una respetada colega, pero ante todo amiga mía. Entonces, bueno, pues están de ello, ¿no? Y también me llama poderosamente la atención que muchos de los que estamos participando ya somos jueces con licencia, magistrados en retiro, jueces en retiro. ¿Qué quiere decir? Que la academia se está reforzando con personas que hemos estado en la práctica jurídica impartiendo estos talleres, estos cursos, y eso es muy importante, ¿no? Porque no se trata de hacer discursos vacíos o o con poca utilidad práctica, sino es cómo podemos llevar estos temas, ¿no?
a la práctica jurídica, porque muchos de ustedes, estoy viendo muchos de ustedes, ¿no? Pues son evidentemente, están en lo como yo le denomino la talacha jurídica, ¿no? En el diario acontecer del ejercicio del derecho. Entonces, bueno, pues es importante que estemos participando muchas personas que hemos estado, digamos, como órganos de toma de decisión en este tipo de ejercicios. ¿Y por qué cuando tuve comunicación con mi querido amigo Manuel, le propuse el tema del concurso de personas en el delito? Porque miren, el concurso de personas en el delito es uno, como le han llamado desde hace muchos años, autores como Bockelman, como Kantorowicz, la autoría y la participación en el derecho penal es el capítulo más oscuro de la ciencia del derecho penal. ¿Y por qué es el capítulo más oscuro de la ciencia del derecho penal? Pues porque a pesar de que es un tema que lleva muchos años trabajándose, hay una infinidad de contenidos y además que en la práctica no se ve robustecido con criterios definidos y concordantes con sistemáticas adecuadas, ¿no? A mí me parece, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, los diferentes criterios que hay sobre autoría y participación, que tampoco son muchos en el ámbito jurisdiccional, van a darse cuenta o van a poder ver que son muchos como cuestiones de tomo una partecita de lo que dice un libro y esto lo llevo a mi decisión, ¿no? O esto lo llevo a la tesis. Y no hay una sistemática definida en torno a la autoría y la participación. Es por eso que yo le planteé a Manuel la posibilidad de que pudiéramos hablar de la autoría y la participación en el derecho penal concretamente. ¿Y qué vamos a hacer y cuál es la metodología que yo voy a seguir? La primera sesión que vamos a tener, que es la del día 15, si no mal recuerdo, me corregirá Manuel si me equivoco, son el 15, el 22 y el 29, que corresponden a días jueves, y va a ser de, si no mal recuerdo, de 7 a 9, Manuel, las Así sesiones es, van a correcto. ser de 7 a 9. En la primera sesión que vamos a ver las distinciones que se hacen entre los sistemas diferenciadores y unitarios del concurso de personas en el delito. ¿A qué vamos con eso? Que hay dos vertientes principales. Una que dice, tenemos que hacer distinciones sustanciales entre los autores y cómplices, ¿no? Claro, porque el especial acercamiento con el hecho, la culpabilidad, veremos también las diferentes teorías que hay, hasta dónde tiene que haber llegado un asunto en un sistema diferenciador para considerar que una persona es partícipe del mismo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ah, bueno, basta con que haya una conducta para de ahí poder extender, digamos, el sistema de responsabilidad del partícipe. Algunos otros dirían, ah, no, bueno, tiene que ser una conducta típica. Algunos otros dicen, ah, no, debe de ser una conducta típica y antijurídica. Y vamos a ir viendo todos estos criterios de ahí para delimitar a los autores y cómplices. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la práctica se ve reflejado, mis queridos amigos y amigas, ¿sí? En la punibilidad, ¿no? Porque claro, un autor y un cómplice tienen diferencias, ¿no? En la punibilidad. Porque mientras podemos decir de manera general que el autor es el principal, porque es, en palabras de algunos autores alemanes, es el que pone el sí y el cómo del acontecer delictivo, ¿no? Un partícipe es aquel que se une a un plan ajeno. Y por supuesto que esto debe de tener repercusiones a nivel de punibilidad. Ujú. Ah, oye René, pero todo aquel que participa con otro es necesariamente un partícipe. No, no necesariamente. Y aquí entra en juego una cuestión que a mí me interesa mucho resaltar. La perspectiva desde la que yo voy a atender este curso que vamos a tener próximamente, mis queridos amigos y amigas, es un curso que va a estar basado, ¿sí?, en la teoría del dominio del hecho. ¿Y a quién se le atribuye la noción moderna de la teoría del dominio del hecho? Al profesor recientemente fallecido, lamentablemente, ¿no? Ya está por cumplir un año de fallecido, el profesor Klaus Roxin, ¿no? Que en 1962, ¿no?, revolucionó el derecho penal con un libro sobre autoría y dominio del hecho en el derecho penal. Entonces, evidentemente, por la formación que yo tengo, pues asumo, ¿sí?, la teoría
de Roxin, que desde mi punto de vista es la teoría dominante. Y fíjense qué interesante, porque dice, es la teoría del dominio del hecho. Y a partir de que nosotros identificamos el dominio del hecho, podemos hacer las distinciones en un sistema diferenciador entre autores y cómplices. Porque claro, la primer distinción y la fundamental que sería, el autor domina el hecho, el partícipe no, porque se une al plan ajeno. ¿Quién sigue siendo la voz cantante? El autor, ¿no? Y los tipos penales, ¿cómo están construidos? Muchos de los tipos penales están construidos tomando en consideración el autor unitario, ¿no? El autor material. Aquel que, al que, a quién, ¿no? ¿Y qué es pensado? En el autor material o directo. Y desde la perspectiva que vamos a ir desarrollando, ¿no? El autor material o directo, ¿sí? Es aquel que tiene el dominio sobre el hecho. ¿Por qué? Porque depende totalmente de su toma de decisión si se lleva a cabo o no el hecho. Ujú. Y este pues, es el autor material o directo. O también algunos autores le llaman el autor de propia mano. ¿No? Y ven, ¿qué tiene? Fíjense, esto es bien importante. Lo que tiene es el dominio sobre el hecho. Después hablamos de los autores, los coautores, perdón. ¿Y los coautores qué tienen? Los coautores tienen un codominio funcional del hecho. ¿Qué quiere decir? Que todos en su ámbito de actuación contribuyen a que se lleve a cabo el plan. Y claro, aquí evidentemente no se ha desarrollado totalmente o adecuadamente en la práctica, al menos en México, el tema de la coautoría, ¿eh? Porque lo más fácil muchas veces para efectos de imputación es decir, ah, bueno, mira, pues estaban los dos juntos, los dos actuaron, son coautores. Pero ojo, porque si hay un codominio funcional del hecho, que incluso hay una tesis que todos utilizamos desde hace mucho tiempo, de los años 90, ¿no? Del magistrado José Nieves Luna Castro, que habla del codominio funcional del hecho. ¿Y qué implica el codominio funcional del hecho? No solamente implica que dos personas actúen al mismo tiempo, ¿eh? No, yo sostengo que hay dos requisitos fundamentales. Uno, el plan común anterior al hecho, es decir, tuvo que haber un acuerdo previo. ¿Mm? Y también la ejecución conjunta del hecho es el segundo requisito. Ah, pero ojo, aquí en el curso vamos a hacer distinciones esenciales de cómo entender la ejecución conjunta del hecho, ¿no? Porque si decimos, oye, dos personas llevan a cabo un robo, podríamos decir desde el punto de vista típico. Ah, entonces ambos se tuvieron que haber apoderado de algo, ¿no? Y desde mi perspectiva, no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque aquel que cumple con su parte del plan en la coautoría, no necesariamente tuvo que haber cumplido la descripción típica, sino que su colaboración fue de tal entidad que sin su aporte el plan no se hubiera llevado a cabo. Entonces vamos a ir haciendo esas distinciones que sobre todo para efectos de defensores son muy útiles, ¿eh? Porque claro, una de las preguntas importantes que siempre se le tienen que hacer a los fiscales cuando imputan como autoría, como coautoría, perdón, ¿sí? Es decirles, bueno, ¿cómo acreditaste el plan común anterior al hecho? ¿Y cómo acreditas, ¿sí? La ejecución conjunta del hecho? Que son dos cuestiones importantísimas de la coautoría. Y por eso se llama codominio funcional del hecho. ¿Por qué? Porque desde su ámbito todos dominan el hecho al poner su contribución de acuerdo al plan establecido y al rol que les fue asignado. Vean cómo se van haciendo en el dominio del hecho, ¿no? O en el dominio de la acción, se van haciendo estas distinciones, que son muy útiles en la práctica. Ujú. Y hay otro, oye, todos hemos escuchado de la autoría mediata, ¿no? Y la autoría mediata, ¿sí? Digamos, simplificándola, podríamos decir que es la instrumentalización de otro para llevar a cabo un hecho delictivo. Ujú.
Pero ¿qué quiere decir que se instrumentalice a otro? Y aquí Roxin dice, es que aquí entra un criterio de dominio sobre la voluntad. Claro, cuando hablamos de un instrumento, decimos, un instrumento es carente de voluntad, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo un instrumento carente de voluntad y veremos en el curso los diferentes criterios que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se domina la voluntad de otro? Porque, ojo, quien actúa voluntariamente no puede ser instrumentalizado, ¿no? Entonces, ¿qué significa y a dónde nos lleva la palabra instrumentalizar? Bueno, es uno de los puntos claves que vamos a ver. ¿Cómo decimos que hay un dominio sobre la voluntad? Bueno, ¿no? Aquellos que actúan bajo error, los inimputables, ¿no? Aquellos que dentro de su marco de actuación, por ejemplo, está regulado su forma de actuar, por ejemplo, la buena fe, pueden ser instrumentalizados dentro de su ámbito de todo. Yo considero que sí. Y yo les voy a proponer una distinción que a mí me ha sido muy útil en la práctica entre coautoría ejecutiva y coautoría no ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Veremos, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la autoría mediata, también vamos a hablar qué significa la autoría mediata en los aparatos de poder organizado y económico empresariales, ¿no? Y esto nos va a llevar también de la mano a verificar, ¿no? La autoría y la participación tratándose de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, vean, ya tenemos el dominio sobre el hecho, el codominio funcional del hecho, ¿no? Y el dominio sobre la voluntad. Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo que mencionan nuestros códigos penales. Autor directo material, coautores, autor mediato. Hablaremos y haré una crítica, ¿no? Férrea, ¿no? Al tema de la autoría intelectual, ¿no? Porque no todos escuchamos siempre el autor intelectual y el autor intelectual, pero ¿qué quiere decir para efectos dogmáticos la autoría intelectual? ¿Es solamente el que le dice a otro que lleve a cabo una acción? Ahí tendríamos problemas, ¿no? Porque si el otro actúa voluntariamente, no es instrumentalizado, y actúa libre, consciente y voluntariamente, entonces, ¿qué función tuvo el autor intelectual? Bueno, ese tipo de cuestiones las vamos a ver y las vamos a criticar. Ujú. Porque claro, la autoría intelectual ha desaparecido de muchos códigos en el mundo desde hace más de 40 años, ¿eh? Y en México muchos códigos penales todavía contemplan la figura del autor intelectual. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera sesión, ¿qué vamos a ver? Los criterios diferenciadores. Los criterios unitarios, en realidad, ¿qué significa, no? Dice, no hay distinción, ¿no? Y esto, si no mal se le debe a Kiepnafel, ¿no? Y dice, la verdad es que no hay distinción en realidad respecto al hecho, ¿no? Entonces, ¿para qué distinguimos entre autores y cómplices? No, todos son autores. Posteriormente, Kiepnafel cambia un poco su teoría y dice, bueno, vamos a distinguir entre autores y autores mediatos, ¿no? Y hace por ahí una distinción. Las vamos a ver por qué. Porque yo considero que la teoría siempre es útil y conocer las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, vamos a ver estos sistemas diferenciadores y estos sistemas unitarios. Y el segundo punto va a ser ver la autoría bajo este criterio del dominio del hecho que yo les decía. ¿No? Y en donde vamos a ver estas figuras y cuáles son los requisitos para cada una de estas figuras. Y con una intención evidentemente práctica. Ujú. No me interesa a mí hacer ejercicios de lucimiento dogmático, ¿no? Que de pronto cuando se vayan a su casa, bueno, pues sí sonaba muy convincente René y hablaba muy emocionado, pero yo no le entendí nada ni sé a dónde llevar esto, ¿no?
No, no, no se trata, ¿verdad? Para ya ver las cuestiones dogmáticas de profundidad y, bueno, pues incluso pueden ver mi libro, ¿no? De, del concurso de personas en el delito, que acaba de salir una edición privada aquí en México y en Colombia acaba de salir, está por salir también en Costa Rica este texto, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden acudir a ello. Pero a mí me interesa sacarle el jugo, discúlpeme la expresión, a este tipo de cuestiones para todos aquellos que están en la práctica. Y la tercera sesión, o vamos a cerrar la tercera sesión con la participación. Como yo les decía, la participación es accesoria, ¿no? ¿Qué depende? ¿De qué depende? Que haya un autor. No podemos tener esta visión fantasmagórica de un partícipe sin autor. Ujú. Sería un sinsentido, porque si decimos, él participó en, pero no sabemos en qué participó, sería un sinsentido totalmente, ¿no? Entonces, el partícipe es el que se une a un plan ajeno. Y la doctrina, ¿no? Lo ha dividido en cómplices e inductores. El cómplice es aquel que se une a un plan ajeno. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la coautoría, como yo les decía, que tiene como característica el plan común anterior al hecho, en la participación no hay un plan común anterior al hecho. ¿Uh? Sino es aquel que se une espontáneamente a un hecho ajeno. Vean cómo vamos haciendo las distinciones. Pudiera parecer lo mismo, ¿eh? Pero claro, estas cuestiones sistemáticas que vamos a estar planteando en el curso nos van llevando de la mano a hacer estas distinciones que nos van a ser muy útiles. Y también tenemos al cómplice inductor, ¿no? El inductor es el que promueve, facilita o logra que una persona que aún no resuelve realizar un hecho lo realice al fin y al cabo, ¿no? El que da un apoyo dice mi maestro Muñoz Conde, ¿no? Psíquico o moral para que una persona se decida a realizar algo que tiene en mente pero que no se resuelve hacer. Entonces, también haremos las distinciones. Es más, tan importante es esto que si ustedes ven el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la clasificación jurídica del hecho, se encuentra la autoría y la participación dentro de la clasificación jurídica del hecho. Y en la clasificación jurídica del hecho o la imputación se basa en la clasificación jurídica del hecho. La imputación, ¿qué es, amigos y amigas? Una clasificación jurídica preliminar en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, cuando el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Nos habla de identificar el grado de participación en el hecho que nos está pidiendo el artículo 141 para la clasificación jurídica del hecho. Lo que nos está pidiendo es verificar si es autor o es cómplice. Y con esto yo lo que les quiero demostrar y lo que quiero que nos demos cuenta es la utilidad que tienen estos temas, ¿no? En donde no solamente se trata de ejercicios de lucimiento académico en un discurso que nadie entienda, nadie comprenda y al final nadie se entere de dónde iban los tiros, ¿no? Sino cómo puedo utilizar en la práctica este tipo de cuestiones. Vamos a ver también, ¿sí? Y esto lo tengo planeado como la parte final del curso. Vamos a ver, ya les decía, cuando hablemos de autoría, vamos a hablar de la autoría mediata en aparatos de poder organizados y económico-empresariales. Y en el último módulo, en el segundo, que vamos a hablar de la participación, vamos a hablar de la participación con conductas neutrales o cotidianas. ¿Qué pasa cuando una persona, realizando una acción que pudiera parecer meramente neutral, termina dando un aporte de tal entidad que coadyuva a la comisión de un hecho delictivo? Puede tener contenido delictivo, se le puede dar contenido delictivo para efectos de punibilidad. Bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros también vamos a ver, ¿sí? Entonces, pues esta es una invitación que yo quiero hacer para todos ustedes y además, pues una labor de convencimiento de que, bueno, pues quizá dependerá de los tiempos y de las circunstancias para que puedan estar en el curso. Pero si no llegaran a estar en el curso,
al menos que se interesen en estos temas y que por ahí un foquito se prenda de, oye, es que estos temas, pues sí, yo me acuerdo que los vi cuando llevé el curso de teoría del delito, derecho penal, parte general, ¿no? En la carrera, pero pues necesito ver cómo sirve, para qué sirve, cómo se come esto, diríamos, en el ámbito, ¿no? Entonces, tomen esto como una invitación a acercarse a estos temas. Ojalá pueda saludarles a todos ustedes en el curso. Insisto, es un curso introductorio, ¿sí? Al concurso de personas en el delito. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sentar en este curso las bases fundamentales para entender el tema, ¿sí? Porque claro, este tema nos podría llevar todo un año, ¿eh? O todo un semestre al menos, de ver solamente los temas de autoría y la participación, y creo que no terminaríamos, ¿eh? Pero creo que en este curso vamos a lograr el objetivo, es el objetivo que yo tengo, de tener las bases fundamentales del concurso de personas en el delito. Así que bueno, pues yo los invito a inscribirse. Son 3 sesiones, 15, 22 y 29 de enero, de 7 a 9, corresponde a los días jueves. Y bueno, pues qué linda manera de cerrar los días que aprendiendo, discutiendo todos de manera conjunta. Como yo siempre digo, a ver, yo no sé todo ni pretendo saber todo, pero a mí me gusta generar un diálogo con todos para aprender todos juntos y poder generar conocimiento, que de eso se tratan todos estos ejercicios. Por eso es que yo le agradezco muchísimo a mi querido amigo Manuel y al Liceo Académico MX la oportunidad de poder participar con este tipo de temas y bueno, pues con la confianza que me ha dado desde el año pasado de poder ser parte de su claustro docente. Así que, pues, les agradezco muchísimo la atención y bueno, no sé si alguien tendrá por ahí alguna pregunta, alguna cuestión y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimado René. Pues ahí está. Ya dentro del chat se encuentra el número para informes e inscripciones, así como el flyer, lo mismo que a través de nuestra página virtual. Yo los invito a que aprendan con el doctor Alfredo René Uribe Manríquez. Es un tema, como bien lo decía él, complejo en cuanto al tiempo que tardaríamos en estudiarlo, pero estoy seguro que de su mano, de este gran jurista, podremos aprender sobre el tema. Bueno. Vamos a pasar a quienes tengan dudas y preguntas, pero para ello necesitamos que tengan encendida la cámara para poderles dar el uso de la voz, porque pues así no sabemos quiénes son y la verdad es que no nos arriesgamos a una grosería a nuestros invitados. A ver, la persona que está como GE penalistas, le escucho, le abro micrófono. Gracias, muy buenas noches. Pues va a ser, bueno, de antemano felicitar a todos, a todas esta comunidad jurídica en este 2026 porque pues siguen construyendo conocimiento. Y bueno, yo he seguido la trayectoria del doctor René también en el derecho disciplinario y la verdad es que sé que es un curso que va a ser muy redituable. Doctor, dos cuestiones nada más. Por lo que hace a la clasificación que menciona el 141, ¿qué opinión le merece respecto de lo que se ve en en el artículo 311 del Código Nacional, que es para la oportunidad para formular imputación y que habla de calificación jurídica? ¿Será un sinónimo o el legislador quiso hacer algo distinto ahí? Y por otra parte, la teoría del delito, para quienes no tenemos mucho bagaje en y ni mucha escuela realmente con la experiencia que ustedes tienen, se ha visto que pues, se analizan los elementos positivos y negativos. Poco a veces se entra a este análisis ya de la autoría y de la participación. Considera que también ya las clasificaciones de la participación son casuísticas, tienen que ver en relación al hecho para poder acreditarlas, para poder ya hablar en específico eh, de una participación o definitivamente siempre, también, perdón, se pueden sistematizar, como ya usted bien lo apuntó con la doctrina del doctor Roxin. ¿Es cuanto? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno,
Pues mira, a la primera cuestión, en relación al 311, bueno, pues no es un secreto que el Código Nacional de Procedimientos Penales está plagado de errores en su redacción. A mí me parece que es producto de que se construyó como un Frankenstein jurídico, de pronto se le fueron pegando cosas y diferentes profesores o autores, no sé cómo llamarles, fueron contribuyendo a hacerlo y no se verificaron este tipo de cuestiones, pero yo creo que debe de ser entendido como, porque además se refiere a la audiencia inicial y en la audiencia inicial se hace esta clasificación jurídica del hecho, entendamos calificación jurídica preliminar también, la que encontramos en el 311. Así que creo que es una cuestión interpretativa salvable, que no traería, digamos, como una diferencia sustancial entre uno y otro, o al menos yo no la veo. Y bueno, respecto a esta cuestión, a ver, miren, hay una diferencia entre el sistema anglosajón y nuestros sistemas, ¿no? Que nosotros tenemos lo que algunos han dicho, y lo digo a manera de broma, el estorbo de la dogmática, ¿no? Claro, porque los sistemas anglosajones se basan en cómo fue el hecho y cómo podemos determinar el hecho y no tienen una sistematización de tipo dogmático. Creo que la dogmática nos ayuda mucho a verificar este tipo de casos y tener criterios de clasificación para estos tipos de casos. ¿Por qué? Porque de no ser así, estaríamos vulnerando la seguridad y certeza jurídica, ¿no? Porque quedaría capricho del órgano de toma de decisión decir quién es autor y quién es cómplice, y esto tendría un reflejo tremendo, ¿sí? A nivel de punibilidad, porque dependerá del tipo de juez que tengas enfrente. Ah, no, para mí todos estos son autores. ¿Por qué? Porque estaban todos juntos. Pues la punibilidad va a ser superior. Mientras que si tenemos un sistema clasificatorio que nos permita hacer la distinción en los casos entre autores y cómplices, yo creo que coadyuva un Estado democrático de derecho y creo que es muy necesario hoy en día en nuestro país contar con este tipo de criterios, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo la pregunta y de todas maneras desarrollaremos a profundidad estas cuestiones en el curso, ¿eh? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? ¿Puede levantar su mano? ¿No? Bueno, a ver, voy con Divina Carmen Hernández. Adelante, abogada Divina Carmen. Puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches a todos. Doctor, ¿dónde podemos conseguir su libro? Bueno, pues mi libro lo consiguen mandándome mensaje a Facebook, ¿no? Alfredo René Uribe Manríquez. Ahí me pueden escribir en un inbox y con todo gusto yo les doy el dato porque es una edición privada que salió. La última es una edición privada. Entonces, bueno, pues sin problema yo les llevo la información para que puedan conseguir un ejemplar, ¿no? Creo que el tiraje de esta edición privada fue como de 50 y quedarán como 10, así que bueno, quien me escriba primero tendrá la posibilidad de tener el libro, ¿no? Si no, está la edición colombiana, que además tuve el gran honor de que fuera prologado por el doctor Miguel Ontiveros Alonso, ¿no? Pues, gran penalista mexicano, un admirado y respetado colega y amigo, y además, pues, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ¿no? Y me hizo el honor de prologar la edición colombiana de este libro, pero ni yo la tengo, así que es una complicación tremenda y son carísimos los envíos desde Colombia, ¿no? Así que bueno, quien tenga el interés, por favor, escríbame o ahí le pueden escribir también a Manuel y Manuel les puede dar mi WhatsApp sin ningún problema, no, creo que no tengo nada que ocultar hasta el día de hoy, así que no tengo inconveniente en que Manuel, al que esté interesado en el libro, le proporcione mi WhatsApp o le mando a él el dato para que puedan adquirir el libro y sin problema. Muchas gracias por la pregunta. Sí, fíjense que incluso yo quería, digo, ya no nos dio tiempo, pero quería hacer una presentación de ese libro. Es un libro muy, muy interesante y le agradezco al doctor René porque, bueno,
permiso llegar por aquí, tengo esta, la edición mexicana y también la otra edición especial. Está muy interesante, entonces, pues bueno, los invito, me pondré de acuerdo con él. La verdad es que creo que salieron muy pocos libros, ¿verdad? La edición fue Sí, limitada. sí, Entonces, muy pocos en esa edición, porque la idea es hacer una nueva edición total. Entonces, bueno, pues, me llevará al menos este año un poquito más, hacer la revisión total del libro para que sea un nuevo libro en realidad. Hay muchas cuestiones que todavía tengo que agregar, pues este es un libro de juventud, digamos, tuvo 4 ediciones en su momento, y creo que la última edición fue del 2017, ¿no? Pero como me lo pidieron mucho, pues se tomó la decisión de hacer una edición privada solamente, ¿no? Y súper limitada, ¿no? Pero bueno, quedan algunos ejemplares, así que ahí lo pueden tener. correcto, mi querido René. ¿Alguien más que tenga alguna duda, que quiera comentar algo? ¿No? Si no, bueno, yo nada más lo único que les digo es que por ahí hace algún tiempo pusimos un video de un ejemplo, un caso práctico donde fíjate, René, que justamente a través de las acciones que desplegaban diversos individuos, yo les decía que en la clasificación jurídica justamente se ubicara quién era el autor, quién era el partícipe, quién era el cómplice, ¿no? O sea, todas las formas de autoría y participación en la clasificación jurídica, ¿no? Y por ahí me decían, bueno, algunos doctores, como en el caso de Rubén Quintino, me decía, es que tú quieres hacer una clasificación jurídica grandísima con tantos autores, partícipes, todo lo que hay, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este curso y además que, pues bueno, comandados este gran jurista del doctor René Uribe, pues va a ser todo un deleite. Y además, pues doy la noticia, lo he invitado a que nos acompañe, pues como maestro formalmente en liceo académico, ¿no? Mi querido René, los Sí, sí. días los días jueves va a estar el doctor con nosotros con diferentes temáticas, ¿no? Ahora vamos a este curso que es muy importante. Bueno, pues si no tiene nada más, alguien más algo que preguntar, pues mi querido René, yo te agradezco esta plática a nombre del Liceo Académico MX, agradezco a todos los colegas que se dieron la oportunidad de estar con nosotros la noche del día de hoy y pues los esperamos a que se inscriban, es un curso que vale la pena. René, algo más. Muchas gracias, feliz año, buenas noches. Y el día 15 en punto de las 19 horas nos vemos para comenzar con este curso que me tiene muy emocionado. Les mando un abrazo a todos, cuídense y bueno, pues quedo a sus órdenes. Bueno, que tengan buena noche, René. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias a todos y a todas. Buenas noches y quedamos a sus órdenes.